En el año 2003, con la promulgación de la ley 19.876, el presidente de la época en Chile, Ricardo Lagos Escobar, hizo obligatoria la enseñanza media. Eso significó que todos los ciudadanos en el país debían pasar mínimo por 12 años de enseñanza obligatoria. Para licenciarme en mi carrera, en mi tesis defendí la idea de que la literatura no sirve para nada. En serio. Esto en el contexto de análisis del marco curricular de la enseñanza media en el año 2010. Qué fácil se veía todo para mí en esos años. A una década de este acontecimiento en mi vida, sigo pensando exactamente lo mismo. Y es que la educación hace rato que viene en crisis, y muchos se sienten especialistas como para criticarla, pero en mi caso personal no solo la critico. Imagínense, profesor de lenguaje criticando la literatura. ¿Quieren saber por qué sigo pensando eso? Entonces no se pierdan este nuevo video de... El sistema educacional chileno es muy especial, y eso no es un halago. Pero si nos ponemos a analizarlo de forma extensa, terminaríamos con un video de 10 horas, y yo creo que no lo verían, o quizás sí. El caso es que me voy a centrar solamente en el currículum, más específico aún en la enseñanza media, y de ahí voy a explicar por qué para mí la literatura no sirve para nada en el colegio. Primero hay que entender que desde primero básico hasta cuarto medio, lenguaje es considerado un ramo troncal. Esto significa que desarrolla habilidades básicas, fundamentales para el desarrollo de cualquier persona, y que no solo tienen que ver con lenguaje, sino que benefician o afectan a otras áreas del conocimiento. Leer, y leer bien, sin duda es una actividad que se realiza en todos los campos del conocimiento humano. El tema es que si dividimos y clasificamos las habilidades que se trabajan en lenguaje y comunicación, nos vamos a dar cuenta de que se contempla escritura, lectura y oralidad. Y si nos adentramos en los contenidos, podemos identificar grosso modo gramática, tipología textual, análisis de la información, interpretación y producción textual. Y literatura. Durante años en Chile a esta asignatura se le llamó castellano, y eso era porque el foco que se tenía desde la educación estaban sobre la gramática y otras formas de expresión que venían desde el español. Con el tiempo y varias reformas, se le terminó llamando lenguaje y comunicación, porque entendimos que comunicarnos y expresarnos a través de la palabra depende de otras cosas, como el contexto, la intención comunicativa y el análisis crítico del discurso. Hace un par de años se empezó a nombrar esta asignatura como lengua y literatura, queriendo integrar a esta como un objeto de análisis complementario a lo anterior. Y con la última reforma se está intentando llamar lenguaje, comunicación y literatura, porque se establece que son tres elementos independientes pero complementarios. Por un lado, el lenguaje es el sistema de códigos arbitrarios que los seres humanos utilizamos para comunicarnos, algo que explico en profundidad en el video ¿Qué son las palabras? La comunicación es la necesidad y el instinto de establecer nexos significativos con otros y de generar efectos en la realidad que nos rodea. También tengo un video para explicar lo que se llama ¿Qué es la comunicación? Y la literatura es la manifestación artística y estética en el uso de la palabra. Las tres juntas forman una santísima trinidad, siendo la literatura el resultado de un trabajo complejo entre lenguaje y comunicación. ¿Pero estamos bien entonces? En principio sí. De hecho, varios objetivos de aprendizaje, OA, a lo largo de los 12 años de enseñanza obligatoria, redundan y especifican literalmente que tiene que haber una constante lectura de textos. ¿Y entonces dónde está el problema? Desde mi punto de vista, la manera en la que se evidencia ese trabajo. Cosas como la cantidad de textos que hay que leer, la regularidad con la que hay que hacerlo y cómo se evalúan esas lecturas. Probablemente todos ustedes hayan tenido que leer un libro mensual en el colegio, pero qué tontera. Y una vez cumplido el plazo te aplicaban una prueba, un trabajo o cualquier otra cosa que demostrara que te leíste el libro, lo cual te conducía a una nota. Lamentablemente esta metodología se lleva aplicando en Chile por más de 15 años y el único resultado medible ha sido una disminución terrible en el interés de la lectura. Porque claro, ¿qué lata estar leyendo un libro? ¿Qué lata estar leyéndolo en una fecha? ¿Qué lata más encima la prueba? ¿Qué lata el sistema? Y encima de todo, los profesores tampoco hemos hecho un trabajo destacable. Basta revisar algunas pruebas y se van a dar cuenta que hay preguntas tan inútiles como ¿cómo se llamaba el personaje principal del libro? ¿Quién era el autor del libro? ¿En qué año nació y murió el escritor? Por favor. Finalmente, muchos estudiantes con leerse el resumen tienen una buena nota en esa prueba. Hace no más de 3 o 4 años el Mineduc se dio cuenta de esto y de que en vez de incentivar la lectura la estaba desmotivando y se sugirió hacer otro tipo de actividades para evaluar la lectura. Resultado, que entre los diaporamas, que entren los esquemas, que entren las páginas de Facebook, que entren las maquetas y que nazcan los booktubers. Finalmente, con cualquiera de esos trabajos, más que enfocarnos en un análisis de la obra, se sigue pidiendo lo mismo que en las pruebas. Y peor aún, sigue siendo por una nota. Lo peor de todo es que ni siquiera se está evaluando el gusto por leer, sino que capacidad de memoria y de retención. Oiga, profe, pero los profesores tienen que poner notas por los trabajos que realizan. De hecho, en lenguaje con 6 horas a la semana tienes que tener 8 notas en el semestre. Falso. Hasta el día de hoy no existe ninguna exigencia del Ministerio de Educación en Chile que diga a los profesores cuántas notas debe tener una asignatura. Eso ha sido decisivo
decisión de las unidades técnico-pedagógicas, UTP, porque el sistema entero piensa que la única forma de evidenciar trabajo es a través de la nota. Por lo demás, el decreto 67, ya eso no tendrían por qué saberlo, pero se los digo, que es un decreto legal emanado del ministerio, deja a criterio de los profesores cuántas notas poner. Ya vos, profe, pero estábamos hablando de literatura. Es que todo lo anterior es importante. Pareciera ser que para el sistema escolar, la literatura es un contenido más, algo que hay que revisar y que por supuesto debe conducir a una calificación. De hecho, si el objetivo del Mineduc es que los estudiantes valoren el aporte social que tiene este tipo de textos, debería comenzar con otra cosa, haciéndolos escribir literatura. En el sistema escolar chileno, el profesor es el centro de atención, es decir, él lleva los contenidos a tratar, supone que los estudiantes los ignoran, se supone que él los conoce y entiende, selecciona los textos, enseña los contenidos y luego califica el proceso. ¿Y cómo debería ser? La verdad es que yo no tengo una solución mágica, y yo creo que nadie, pero con mis 8 años de carrera, sí hay cosas que me han funcionado. Primero, libertad de elección. ¿Qué pasaría si dejáramos a cada estudiante decidir qué cosa leer? Es demasiado perverso suponer que nadie lee, y a mí me ha pasado más de una vez que me sorprendo. Desde Harry Potter a los Juegos del Hambre, desde Neruda hasta Fuguet, desde manga hasta novelas gráficas. Es que muchos estudiantes ya tienen acercamiento a la literatura. Si lo verdaderamente desafiante para los profesores es tomarse de eso y sacar provecho a esas lecturas. Obvio que siempre va a haber niños que necesiten más ayuda, pero esos estudiantes, los que ya leen, tienen que ser potenciados y no ignorados por el sistema. Segundo, predicar con el ejemplo. Hagamos un ejercicio sencillo. ¿Cuántos de ustedes en toda su vida escolar vieron a más de un profesor leyendo un libro? He tenido muchos colegas que invierten su tiempo libre entre cigarrillos y café, pero yo creo que lo ideal es que el profesor tome la iniciativa y haga ver que leer es entretenido. Imagínate si hubieras visto a tus profesores de lenguaje por el patio leyendo, aunque sea El Condorito. Personalmente, las veces que lo he hecho, incluso estudiantes que nunca manifiestan interés por leer, se acercan y me preguntan qué leo, por qué lo leo, de qué va la historia y por qué me gusta. ¿No creen que eso es un aporte? Muchas veces pedimos cosas a los estudiantes que jamás les demostramos que son entretenidas de hacer. La palabra enseña, pero el ejemplo arrastra. Tercero, debería ser una asignatura independiente. No todas las personas sienten lo mismo leyendo literatura, y no tienen por qué. Al ser un objeto artístico, una obra de arte, puede que a algunos les encante y a otros ni siquiera les importe. Y eso está bien, es natural que suceda. Lo que deberíamos propiciar en la escuela es que a aquellos que ya les despertó la curiosidad por leer literatura tengan su propio espacio y no se desmotiven. Y cuarto, y probablemente muchos colegas me critiquen, hay que enfocarse en lo realmente importante. Preciosos los endecasílabos de Violeta Parra. Sí, Gabriela Mistral construía cuartetos y tercetos. Las tragedias de Sófocles y Shakespeare tienen mucho que ver entre sí. Y claro, El Quijote es el libro más importante de la literatura española. Pero, ¿revisaste que la crítica social de Violeta Parra está vigente hasta nuestros días? ¿Analizaron la visión pedagógica de Gabriela Mistral? ¿Hiciste notar las transgresiones morales en la obra de Shakespeare? ¿Complementaste la cosmovisión griega de Sófocles? ¿Lo ridículo que queda la Iglesia Católica en la obra de Cervantes? ¿No? Entonces no han visto nada. Colegas, mucha forma, poco fondo. La literatura no es lo evidente, sino también lo que nos quiere comunicar del mundo. Y una pregunta final. ¿Por qué queremos que todos lean literatura? Yo entiendo la idea de que hay conocimientos que todos deberíamos manejar. Cultura general le llaman. Pero la verdad de las cosas es que yo creo que eso está perdiendo sentido. Antiguamente, unos 20 años atrás, la información no se obtenía tan fácilmente como hoy. Y en cuestión de segundos. ¿De qué nos sirve que todos los estudiantes lean exactamente todos los mismos textos y sean evaluados todos con la misma prueba? Para mí no hay diferencia entre alguien que se haya leído o no a Gabriela Mistral si cuando sale de cuarto medio sigue creyendo que la pena de muerte está bien, sigue diciendo que el aborto es para las promiscuas y sigue creyendo que Dios castigará a los homosexuales. Porque entonces esa persona no tiene suficiente pensamiento crítico. Mientras en Chile no entendamos esto, la literatura no sirve para nada. Y bueno, lenguaje me da tema para 10 horas, pero hasta aquí voy a dejar esta reflexión. Los invito a dejar en los comentarios. ¿Crees que la forma en la que se enseña literatura en los colegios es la correcta? Me encantaría saber sus opiniones. Recuerden suscribirse, darle a la campanita, darle like y compartir para que el canal siga creciendo. Y si llegaste hasta aquí, comenta usando el hashtag OigaProfe y la palabra literatura para que en el próximo video te deje mi saludo especial. ¡Nos vemos!